Muchas gracias por la introducción. Es un placer muy grande participar de este evento que cuida de una temática fundamental, no solamente para el ambiente de nuestros países, pero también para temas de carácter planetario como los cambios climáticos. Quería en especial eh, agradecer la invitación a mi amigo y colega Ezequiel Santagala, que yo conozco hace décadas, y también a mi amiga muy querida Sheila Abed, que es la fundadora de IDEA. El tema de la protección de bosques en la jurisprudencia de, del Superior Tribunal de Justicia de Brasil es extremadamente interesante porque tenemos miles de precedentes de, de sentencias en la Corte. La Corte, el Superior Tribunal de Justicia, tiene jurisdicción nacional, recibe recursos, apelaciones de 27 Cortes Supremas de estados, de provincias, y de 5 tribunales regionales federales, que como la indicación del nombre ya lo dice, son tribunales federales con jurisdicción en más de un estado o provincia. Por ejemplo, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región tiene jurisdicción, es la Corte de Apelación de los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, que están eh, muy cerca de Paraguay. Ya el estado de Mato Grosso do Sul, que también hace frontera con Paraguay, está en la jurisdicción del Tribunal Regional Federal de la Primera Región, que tiene además de Mato Grosso do Sul, va hasta la Amazonía toda. Y evidentemente el propio estado de Mato Grosso do Sul tiene su Corte Suprema del Estado. Y aquí llegan entonces recursos por dos caminos. Vienen de la jurisdicción federal y también de la jurisdicción de las provincias. Un poco diferente de Paraguay. Yo creo que va a ser más útil aquí hablar de los grandes puntos de esta jurisprudencia que es enorme de nuestra Corte. Y es así que yo entonces voy a proceder. Voy a intentar organizar esta jurisprudencia en caminos, avenidas, y conectar estos caminos y avenidas con la legislación de Paraguay, especialmente con la ley 422. Porque creo que así no es solamente un ejercicio de derecho comparado mirando la jurisprudencia de Brasil, pero haciendo conexiones, si posible, directas con la ley 422. Y vamos a empezar exactamente por el principio, que es o qué son eh, eh, los bosques para el derecho.
En primer lugar, los bosques son un bien jurídico reconocido por el derecho, pero mucho antes del derecho ambiental. La legislación de bosques viene casi que desde siempre, no tanto en la perspectiva de la protección del bosque en sí, pero de protección de los servicios que hoy llamamos de servicios ecológicos que los bosques presentaban. Por ejemplo, el bosque como una fuente de madera para los gobernantes, para los estados, para los reyes. Y madera en toda antigüedad y Edad Media, e incluso antes de los avances modernos de la metalurgia, la madera era fundamental para la navegación. Y también, como todavía en ciertas partes continúa como fuente de energía. Pero para prácticamente en toda nuestra historia, incluso en el periodo de colonia de Brasil y de Paraguay, los bosques eran considerados, eran reservados en grande parte como dominio real, porque interesaba el Reino de España y el rey de España, mejor diciendo, y al rey de Portugal, la madera para como fuente de energía, como fuente de materia prima para la construcción de navíos. Claro que todo esto es historia, pero para entender un poco lo que tenemos hoy, es importante hacer esta nota histórica para identificar los cambios. De esta en que los bosques eran vistos como fuente de energía o de madera, y me olvidé de mencionar los bosques reales que estaban ahí protegidos. Muchos de los bosques que existen en Europa hasta hoy tiene esta trayectoria, que estaban reservados al uso particular del rey como reserva de caza. Muchos de los parques urbanos que tenemos en Francia, España, Portugal, Inglaterra, tiene esta vinculación a parques privados de la aristocracia de los nobles. Bueno, ya en la primera mitad del siglo XX en Brasil y Paraguay, esto cambia un poco. Y ahí los bosques continúan como bien jurídico accesorio a la tierra. La tierra, el suelo, era y es el bien principal. Pero a los bosques se empieza a reconocer una serie de otras funciones, además de estas tres, y hay otras que históricamente se veían como propios de la protección de los bosques. Y esto está en la ley 422, está en el Código de Bosques de Brasil, incluso en el primero
Código de Bosque de Brasil de 1934. Y esta ley 422 incluso utiliza una nomenclatura que es muy parecida con la nuestra Código de 1934. Y que el código, el segundo, ya estamos en el tercero, de 1965 abandonó. Ya vamos a ver esto en un rato. Entonces, viene esta nueva legislación para proteger el bosque también con otros fundamentos. Así, por ejemplo, en el artículo segundo de la ley 422, se dice, son objetivos fundamentales. Entonces, son objetivos principales de esta ley de Daniel, la protección de las cuencas hidrográficas y mananciales. Aquí está el reconocimiento de una función que históricamente es nueva. Nueva no es que es de las últimas décadas, pero es nueva porque viene en el siglo XIX y en el siglo XX. Y en el mismo artículo segundo se dice que son objetivos fundamentales de esta ley el control de la erosión del suelo. C de Carlos. Y miren, las dos cosas están conectadas, porque sabemos que si un suelo está desnudo, la agua de la lluvia viene y eleva la fertilidad del suelo. Paraguay recibe billones de toneladas de suelo fértil de Brasil. Y Argentina también. Por un proceso de erosión gigantesco en el estado de Paraná, de Minas Gerais, de Goiás, Mato Grosso do Sul. Claro que se avanzó mucho en las formas de protección del suelo, porque para el productor rural actual, la protección del suelo es como proteger su propio cuerpo. Y Paraguay, como Brasil, tiene algunas de las tierras más fértiles del mundo. Y de ahí aquí, miren qué interesante. La protección del bosque no es por la madera. La protección del bosque es por la agua, la calidad y cantidad de agua, de recursos hídricos, y también para garantizar la vitalidad máxima del derecho de propiedad presente y futuro. El suelo, la fertilidad. Más recientemente, se agregan a estas funciones típicas, pero no tradicionales, de protección del sistema hídrico y también de la fertilidad del suelo, otros objetivos que no están directamente en esta ley, pero que están en otras leyes de Paraguay. Sabemos que el ordenamiento jurídico es un todo. Esta ley es la ley medular, por así decir, de la protección de bosques. Pero es una ley que hace parte de una constelación de normas incluso constitucionales.
y otras de mismo nivel, infraconstitucional, que protege otros recursos naturales, por ejemplo, la ley de protección, eh, la ley de vida silvestre, la ley de áreas silvestres protegidas, y otras normas de protección forestal que se agregan a este mosaico de normas de protección de los bosques. Entonces, por ejemplo, la protección de la biodiversidad no está en el artículo segundo, pero está en el ordenamiento jurídico paraguayo. E incluso está en el ordenamiento paraguayo y de Brasil, porque los dos países son signatarios y estas convenciones han sido internalizadas en nuestros países. Son leyes. La Convención de la Biodiversidad. Entonces, la primera conclusión que vamos a sacar aquí es que el artículo segundo de la Ley de Bosques de Paraguay, de la Ley Forestal de Paraguay, la 422, es una norma, como decimos en latín, en números apertos y no en números clausos. Y aquí para este artículo segundo vamos a aplicar el diálogo de las fuentes y mirar el derecho internacional internalizado, las normas constitucionales, las normas aprobadas por el Congreso, las leyes como esta y otras tantas, las normas administrativas, todo esto en un diálogo de las fuentes complementa el artículo segundo. En resumen, en conclusión de esta primera parte introductoria, tenemos que a los objetivos del legislador tradicionales de protección de los bosques, madera, energía, agua, fertilidad del suelo, nosotros acrecentamos la protección de la biodiversidad, el combate al cambio climático. Esto tampoco está aquí, no se hablaba de cambio climático en 1973. Y también la paisaje, que no está expresamente en este artículo segundo, pero sí extrae del diálogo de las fuentes entre la ley 422 y las otras normas, incluso constitucionales. Ahora vamos a pasar a estos puntos principales de la jurisprudencia del STJ sobre bosques. Primero, la jurisprudencia reconoce una función ecológica de la propiedad. La Constitución de Paraguay y de Brasil hace años, antes de las dos constituciones actuales, ya prevían la función social de la propiedad. Una concepción que viene de la Constitución mexicana del inicio del siglo XX y luego enseguida de la Constitución alemana, la llamada Constitución de Weimar. Y ahí ya la Constitución brasileña de 1934 adopta la función social de la propiedad y todas las constituciones desde entonces. En el marco legal
incluso constitucional más reciente, nosotros vamos a sofisticar esta función social de la propiedad. Y al lado de una función social de la propiedad típica, nosotros vamos a acrescentar una función ecológica a la propiedad, como un límite intrínseco al derecho de propiedad. Y es esta función ecológica de la propiedad que representa la origen de todas las normas de control de la deforestación y también de la degradación del ambiente de una manera general. En otras palabras, quien es propietario del suelo es propietario de los bosques. Dentro de la teoría civilística común, ya vimos que los bosques eran considerados bienes accesorios. Pero ahora continúan privados, pero no están a disposición absoluta del propietario. Y esto se dice claramente en la ley de Brasil, en el bosque de 34, de 65 y ahora el último de 2012. Y que está aquí también en la ley 422. Ya en el artículo primero, declara-se de interés público el aprovechamiento y el manejo racional de los bosques y tierras forestales del país. Y continúa el texto legal. Así como también el de los recursos naturales renovables que se incluyan en el régimen de esta ley, declárase a sí mismo de interés público y obligatoria la protección, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. Aquí está la función ecológica de la propiedad en la perspectiva de los bosques. Y es una declaración o leyes por el legislador, por la ley, de doble interés público. Está en el texto legal. El reconocimiento de este interés público. Primero, interés público en el aprovechamiento y el manejo racional de los bosques y tierras forestales del país. Y después el legislador acrescenta un segundo interés público, que es un interés público, es una declaración, una afirmación vinculante del legislador que declara de interés público y obligatoria la protección, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. Se saca del poder del propietario estos poderes. O si quisieran, se saca de los poderes del propietario estas facultades. Entonces, no es una opción del propietario si va a conservar. Está dicho aquí que es de interés público y obligatoria la conservación. No es el plan dispositivo de los poderes del propietario el mejoramiento, incluso el acrecentamiento del patrimonio forestal de Paraguay, y de Brasil tenemos normas muy parecidas. Esta entonces es la función ecológica de la propiedad. Y Ezequiel
lo sabe cómo investigar la jurisprudencia de nuestra corte. Está toda disponible en, eh, en la internet, toda, 100%. Y bueno, y lo puede buscar, y yo lo envío también, las sentencias de la corte que reconoce expresamente la función ecológica de la propiedad. Y no es solamente una construcción dogmática, teórica, es una construcción que tiene fondo constitucional y también, en el caso de bosques, tiene fondo legal expreso, como aquí está. El segundo punto importante de la jurisprudencia de Brasil que yo quería mencionar y que es fundamental para la aplicación de la ley es la naturaleza propter rem de estas obligaciones que están aquí previstas. Sabemos todos que clasificamos las obligaciones en tres tipos. Dos más conocidos: obligaciones reales y obligaciones personales. Pero existe una categoría poco conocida modernamente, mas que es fundamental en el derecho ambiental, y en Brasil la jurisprudencia desarrolló mucho esta concepción, y ahora en Argentina también, Chile, Costa Rica y otros países. Existe una categoría intermediaria que son las obligaciones propter rem, que tiene características parecidas a las obligaciones reales y tiene características similares a las obligaciones personales. Es una modalidad de obligación, vamos a decir, anfibia. Y la característica más importante para el derecho ambiental de estas obligaciones propter rem es que ellas adhieren, se fijan a el título. Y esto tiene un impacto enorme en los prácticos, en los juicios de protección de los bosques. Porque ahora, en un caso de deforestación, el propietario actual no puede llegar a excelencia, magistrado. Es verdad, hubo una deforestación ilegal o no está respetada aquí la reserva legal del artículo 42 de la ley 422, este porcentaje de 25% en Paraguay. En Brasil hay variaciones, en la Amazonía es 80%. Que no puedes tener, como decimos en Brasil, corte raso. Es verdad, excelencia, no hubo un ilícito, pero esto ha sido, cuando yo compré la propiedad ya estaba así. Esta defensa del propietario busca romper el nexo de causalidad. Y antes se decía, bueno, ¿a dónde están las pruebas? Bueno, aquí están las pruebas. Yo ya lo compré así. Y yo no soy responsable. Hay que accionar el otro. Y el otro va a decir, yo tampoco. Y el resultado es que no había solución. La otra posibilidad sería el actual propietario lo decir, magistrado, excelencia, yo soy responsable. No me gusta bosques. Tengo odio a bosques.
Yo lo saqué todo de mi propiedad. Pero yo lo hice cuando yo era muy jovencito, tenía 21 años, tengo 65 ahora. Excelencia, pasó el plazo de prescripción civil y el juez, bueno, ¿verdad? Plazo de prescripción, no sé, en Paraguay, de 20 años, 15 años, 10 años, 5 años, ya pasó. Y la violación se quedaba abierta. Ahora no. Porque si entiende que las obligaciones ambientales, incluso las de manutención de la vegetación nativa, o que debería estar allá y no está, está junto con el inmueble. Por eso que se pasa de un propietario para el otro, pasa entera. El nuevo propietario recibe la propiedad no solamente con sus potencialidades, pero también con los onos, en este caso un onus propter rem. Y resta a el propietario actual una acción de regreso contra el anterior. Pero el autor de la acción, ya que es propter rem la obligación y también solidaria, la opción de accionar el actual propietario solo o el actual y el anterior. Y normalmente lo hace en el actual. Esta obligación o naturaleza propter rem de las obligaciones ambientales es el segundo grande marco de la jurisprudencia del STJ en protección de bosques. La tercera teoría importante que yo quería aquí apenas mencionar son varios precedentes más recientes en que en que la jurisprudencia del STJ lo dice, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, mientras que no exista previsión expresa, el llamado principio indubio pro natura. Y este es un principio que tiene pelo menos dos funciones principales. Una de carácter hermenéutico, dirigida a los jueces y también a los administradores, a la administración pública. Y de otro lado, una función en la definición de la carga de la prueba, que sabemos en materia de bosques muchas veces es muy difícil. Entonces son esos los tres puntos principales que yo quería mencionar de nuestra jurisprudencia. Tenemos jurisprudencia sobre todo imaginable en materia de bosques. Tenemos sobre tenemos sobre lo que llamamos áreas de preservación permanente, que son las márgenes de los ríos. Tenemos
sobre manglares, algo que Paraguay no lo tiene, pero tiene otras cosas que nosotros no tenemos. Tiene, por ejemplo, el Chaco. Entonces, aquí hay una riqueza muy grande en esta jurisprudencia y Ezequiel lo sabe, que nosotros estamos aquí siempre muy abiertos a trabajar juntos, dividir conocimiento, especialmente con, uh, con Paraguay, que es no solamente un país vecino, pero un país hermano. Y, y, uh, y dejo entonces más una vez esta posibilidad de enviar material de aquí si es necesario, como a veces pedimos material de Paraguay para estudios que hacemos aquí. Para finalizar, yo quería aplicar un poco estas tres concepciones a la ley 422. Ya vimos que la función ecológica de los bosques, de la propiedad de bosques, está expresamente prevista en la ley. Pero es interesante que uno de los artículos más importantes de la ley no está en la primera página, está ya en la mitad de la ley, que es tal vez la disposición de más importante transformación del derecho de propiedad tradicional. Sabemos que en la concepción histórica del derecho de propiedad, y ya a partir del Código de Napoleón y nuestro Código Civil lo copiaron, a veces copiaron mal. El derecho de propiedad es amplísimo, es larguísimo. Y esta ley, como el Código de Brasil, saca de este derecho de propiedad privada la libertad, el poder, la facultad de explorar libremente las áreas con vegetación. Esto está en el artículo 23 de la ley. Prohíbese las devastaciones de bosques y tierras forestales, como asimismo la utilización irracional de los productos forestales. Este artículo debería estar ya como el segundo, después del artículo del interés público de los bosques, porque es la herramienta de eficacia de la ley. Es la otra fase de la moneda. Una es el interés público, la previsión prevista en la ley, artículo primero, y del otro lado, bueno, si es interés público, entonces no es posible, no hay una libertad de deforestación. Y el ordenamiento jurídico de Paraguay y el ordenamiento jurídico de Brasil. Claro que cuando esta ley fue redactada y aprobada, no se hablaba de uso sostenible. Se hablaba de uso racional o irracional, pero la concepción es la misma. Es simplemente una actualización de vocabulario, pero no de concepción. Y yo le quería terminar con el artículo 42, que es la reserva, como llamamos en Brasil, reserva legal, no sé cómo llaman en Paraguay, pero la concepción es la misma. Cada inmueble tiene que tener un porcentaje de área con vegetación nativa.
no es un bosque de eucaliptos o de pinos, homogéneo, monocultura. No, es vegetación nativa. Artículo 42. Todas las propiedades rurales de más de 20 hectáreas, por tanto, es una obligación propter rem que tiene un componente social de la exclusión de 20 hectáreas. Y ya certamente viene una primera pregunta. Bueno, ¿es una exclusión en que se mira apenas la propiedad o es una exclusión que se mira el propietario? Y como es una exclusión de carácter social, es por tanto una exclusión intuito personae. En otras palabras, un propietario que tiene 20 propiedades inmuebles de 20 hectáreas, no me parece que pueda utilizar este dispositivo. Aquí es para proteger el vulnerable, el pobre. Entonces vamos a repetir. Todas las propiedades rurales de más de 20 hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 25% de su área de bosques naturales. Es vegetación natural. Y aquí el natural en el sentido de especies naturales. Porque la función de la reserva legal de 25% no es solamente tener verde, un desierto verde, es tener las condiciones propias para la biodiversidad en su integralidad. Y continúa el dispositivo. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá obligación. Y si es obligación propter rem. Reforestar una superficie equivalente al 5% de la superficie del predio. Y aquí hay una pregunta de carácter intertemporal, de derecho intertemporal. Cuando se dice que el propietario debe, perdón, en caso de no tener este porcentaje mínimo, deberá reforestar una superficie equivalente al 5% de la superficie del predio. ¿Cuándo se aplica esto? Esto se aplica apenas, a mi juicio, a el momento de la ley, de la edición de la ley. La ley llegó, había propiedades con una obligación nueva que no existía antes. Y lo dice, bueno, si desde la época de colonia ya se sacó esta propiedad, perdón, el bosque en esta propiedad, hay que recuperar, pero recuperar en 5%. Pero si la infracción, el ilícito forestal, es una vigencia de la ley, evidentemente no se puede aplicar este dispositivo, porque ahí la obligación propter rem es completa, es 25%. Y esto sin prejuicio de, y hay varios precedentes en Brasil, de además de determinar la reforestación con especies nativas, se determinar también el juicio, si es necesario, el pagamento de indemnización complementaria a los 25%, por el periodo en que se quedó la propiedad sin este bien ambiental y el periodo que lleva para un bosque atingir su maturidad.
Este es un dispositivo muy importante y tenemos muchos precedentes, muchísimos, miles de precedentes sobre reserva legal, como llamamos aquí en Brasil. Bueno, creo que es hora de terminar. Yo quería más una vez agradecer muchísimo a Iván. Es un placer. Y Ezequiel, Sheila y los amigos paraguayos, todos lo saben del cariño, del amor que yo tengo por este país, el país de ustedes. Y creo que en materia de derecho ambiental, nosotros cada vez más estamos más cerca, exactamente como resultado de diálogos en derecho comparado como este que hacemos aquí en este momento. Felicitaciones a todos, mucha salud para todos también.